¿eh? A esta sumatoria la definimos como flujo concatenado. ¿Eh? Flujo concatenado va a tener la misma unidad que el flujo. A veces se le puede colocar el símbolo vuelta también. Ahora vamos a ver por qué. Pero sería lambda igual a flujo 1, el flujo el espira 1, flujo el espira 2, el espira 3, y así sucesivamente como la sumatoria entre k igual a 1 n del flujo genérico. Es el flujo a través de cada una de las espiras. ¿Preguntas? Bien. Entonces, finalmente, acá podemos compactar perfectamente, o sea, lo que es la ley de Faraday. ¿Eh? La ley de Faraday es la ley general, esta de Faraday, como la derivada de lambda respecto del tiempo. ¿Eh? Entonces, si es así, si tomamos el flujo promedio, fíjense en que, vuelvo para atrás, eh, la suma de todos estos flujos, o sea, perdón, estos son los flujos en cada una de el flujo en cada una de las espiras. Si la suma de estos flujos lo divido por el número de espiras, ¿eh? Perdón, exactamente, a ese lambda lo divido por el número de espiras, voy a obtener lo que se llama el flujo promedio. ¿Eh? O sea, la sumatoria de todos esos flujos en cada una de las espiras, dividido el número de espiras, me queda el flujo promedio. ¿Sí? Entonces, nos va a quedar que la fuerza electromotriz también va a estar dada por N, por la derivada del flujo promedio respecto del tiempo. De cualquier manera, me va a estar dando la fuerza electromotriz inducida en bornes del reactor. Vamos a definir entonces lo que es inductancia. Inductancia eh, L mayúscula, como la relación entre el flujo concatenado y la corriente que circula para dar lugar a dicho flujo concatenado. ¿Eh? La unidad es el Henry. Eh, Vamos a tener que reemplazar, entonces, lambda lo reemplazamos por n por el flujo, me queda dividido la corriente, y acá vamos a aplicar la ley de Hopkinson que habrán visto en Electro 1, donde el flujo es, es la fuerza magnetomotriz dividido en la reluctancia del circuito magnético en donde se establece ese flujo. ¿Eh? Fíjense que si aplicamos esto a la expresión de inductancia, reemplazamos flujo por número de espiras por corriente sobre reluctancia, me va a quedar número de espiras al cuadrado sobre la reluctancia, porque corriente y corriente desaparece. ¿Sí? Entonces, acá llegamos a una primera conclusión, que esto lo vamos a ampliar mucho más cuando veamos transformadores, las características de los transformadores. Fíjense qué interesante, acá parecería como que la inductancia no solamente depende del flujo, sino que depende de la corriente, que todo esto es variable, varía en el tiempo, la corriente, el flujo también varía con la corriente. Pero acá me está diciendo otra cosa. La inductancia depende del cuadrado de la número espira y de la reluctancia del circuito magnético. Bueno, la inversa de la reluctancia del circuito magnético es la permeancia también. ¿Sí? Entonces, ¿qué conclusión podría yo sacar acá respecto de la inductancia? ¿Alguien se anima a decirlo? No depende de la corriente. O sea, depende Bien. de la ¿Y energía. de qué depende? Vamos un poquito más adelante. Fíjate, eh, la reluctancia, ¿se acuerdan que era la inversa de la permeabilidad relativa a la permeabilidad respecto del vacío, y, perdón, la permeabilidad relativa respecto al vacío y la permeabilidad del vacío.
la longitud del circuito magnético y la sección del circuito magnético. Suponiendo que esto se mantiene constante. Perdón, suponiendo no, se mantiene constante, porque estamos hablando de reactores con núcleo de aire, donde mu ¿cuánto vale? 1. Bien. Llegamos a la expresión final de inductancia, que es n cuadrado, mu 0 por S sobre L. S es la sección del circuito magnético, L la longitud del circuito magnético. Vuelvo a repetir, si suponemos que el mu sub 0 es constante, si el mu es constante, ¿qué pasa? ¿Qué conclusión sacamos? ¿De quién depende L? Sería de las De los características. parámetros constructivos. Sí, Leila, decime. Sería entonces de las características constructivas nada más. Exacto. La inductancia depende lisa y llanamente, la inductancia de un inductor depende de las características constructivas de ese inductor. No depende de lo que yo le vaya a meter como tensión, corriente, ni nada, ni probablemente pueda llegar cuando entremos a trabajar con el núcleo ferromagnético, sí va a depender del estado de saturación del mismo acá, con el mu. ¿eh? Pero si trabajamos en la parte, como veremos más adelante, trabajamos en la parte lineal de esa característica magnética, L va a ser siempre constante y va a depender lisa y llanamente de elementos constructivos. Número de espira no se toca. Mu sub 0, intocable. La sección no la toco para nada y la longitud del circuito magnético tampoco lo toco. Vamos a ver después, esto lo vamos a ampliar, pero la expresión de inductancia, quizás un poquito más complicada con los valores característicos de esos elementos constructivos, vamos a ver que se puede reducir de alguna manera a esta expresión. Vamos a encontrar una expresión análoga a esta con un poquito más de complicaciones nada más, ¿no? Pero no va a dejar de ser, digamos, característica de esta ecuación, ¿no? Muy bien. Sí, alguien por ahí quería decir otra cosa, me pareció. Justo entró después de Leila. No, fui yo lo mismo. Justo habilitamos los dos el micrófono al Me mismo parece tiempo. que fue Auxielo por la voz, reconozco, Sí, ¿no? sí, sí, sí. Pero era lo mismo lo que dijo Leo. Llegaste tarde, te ganó Leila. Bueno, eh, Sí, bueno, el las tema es que en mujeres el. siempre son más, ¿Cómo? las mujeres siempre son más veloces. Sí, totalmente. No Piensan te más quepa rápido. la menor duda. No te quepa la menor duda. La cuestión que en un inductor con núcleo de aire, lo que es difícil de definir verdaderamente es la sección y la longitud. Porque fíjense, quizás adentro de, digamos, dentro de lo que sería el reactor, en la parte interior de lo que sería el núcleo, probablemente ahí más o menos se puede mantener constante las líneas de fuerza. Pero una vez que abandonan, ¿eh? Salen al exterior del inductor, ya la sección empieza a cambiar terriblemente, la longitud es imposible determinar la longitud exterior del circuito magnético por donde se cierran las líneas de fuerzas magnéticas. Entonces, no es posible determinarlo exactamente, pero sí sabemos que la inductancia va a permanecer dependiente de esos valores. O sea, no me interesa saber exactamente cuánto vale S y cuánto L, pero sí sé que va a depender. ¿eh? Eso es lo importante. No va a cambiar y va a depender. Difícil de obtener, difícil de calcular o de determinar estos dos valores, pero sabemos que si el inductor es más largo, obviamente la inductancia va a ser menor. Si la sección va a ser más grande, la inductancia va a ser mayor. ¿eh? ¿Cuánto en valor va a ser complicado? Pero sabemos la dependencia. El flujo concatenado, como vimos, podemos determinarlo entonces como el producto de esa inductancia por la corriente. Esto es algo muy utilizado en las máquinas eléctricas en general,
Porque fíjense, si yo derivo el flujo concatenado respecto del tiempo, puede suceder que, bueno, la corriente en general siempre es variable, salvo que estemos en presencia de corriente continua, pero también en corriente continua, como vamos a ver, ya llegando a fin de año, dentro de una máquina de corriente continua, dentro, en el inducido, la corriente que circula es corriente alterna. Después afuera sale como corriente continua, pero adentro es corriente alterna. Y en las máquinas rotativas, la L, como bien dijo Leila, depende de las características constructivas, la máquina gira. Por lo tanto, si gira, permanentemente van cambiando las características constructivas. Se va cambiando. Por lo tanto, la L también va a ir cambiando. Entonces, me queda que la fuerza electromotriz inducida sería la derivada del flujo concatenado respecto del tiempo, aplicamos o reemplazamos lambda por su equivalente L por I, y ahí aplicamos lo que habrán aprendido allá en el tiempo de la distancia. eh, Creo que Sergio en el siglo pasado lo aprendió esto. Aplicamos el álgebra de las derivadas. Dejamos constante la corriente y aplicamos la derivada a la inductancia, más la constante de inductancia, le aplicamos la derivada a la corriente. Fíjense en que este término, a ver, en un transformador o en un inductor, donde las características constructivas, o sea, donde no hay movimiento relativo, y las características constructivas permanecen constantes, vale cero esto. Por lo tanto, todo este término vale cero. Ergo, en un inductor o en un transformador, la fuerza electromotriz va a ser la inductancia por la derivada de la corriente respecto del tiempo. ¿Sí? En una máquina, esto no sucede, porque en una máquina delta, la derivada de la inductancia respecto del tiempo no es igual a cero, ya que va cambiando de posición y la inductancia, fíjense en la inductancia, cuando los ejes del inducido coinciden con el eje de la máquina, con el eje eh, de los inductores principales, de las bobinas que producen el flujo principal, coinciden, ahí vamos a tener el máximo de concatenamiento. Por lo tanto, ahí vamos a tener un valor elevado. Cuando están a 90 grados eléctricos, la concatenación es nula, la inductancia va a ser nula. Máxima cuando están paralelos, nula cuando están a 90 grados. Entonces va a ir cambiando. En los transformadores no varía, salvo cuando trabajemos con inductores de núcleo ferromagnético, donde a partir de ciertos valores de inducción o de flujo se satura el material magnético. Se lo tiro así rápidamente, pero vamos a ver mucho mejor más adelante el tema de saturación. Acá, en inductores con núcleo de aire, no existe la saturación. ¿Okay? No hay saturación. Entonces, fíjense, hemos relacionado corriente, flujo y fuerza electromotriz. Corriente de flujo a través de Hopkinson, flujo y fuerza electromotriz a través de Faraday. Entonces, acá viene la parte importante de lo que serían las máquinas eléctricas, y no solamente máquinas eléctricas, sino la electrotecnia general. Los que trabajamos en ingeniería eléctrica, los que trabajamos en la parte circuital, inclusive no solamente de ingeniería eléctrica, sino de electrónica también, eh, siempre tratamos de reducir todos los problemas que se nos presentan a un simple circuito equivalente. ¿Por qué? Porque ese circuito equivalente nosotros lo podemos generar a través de elementos ideales que le habrá enseñado Carlitos en su momento, Carlitos Cremacci, como son el resistor ideal, el inductor ideal y el capacitor ideal. Con esos tres elementos nosotros podemos, no, yo podría, casi me animaría a decir, de que podemos
analizar el funcionamiento de cualquier equipo eléctrico. Hasta le digo más, ayer el tiempo y la distancia, una vez me llegó a mis manos un informe, un trabajo, estoy hablando de medicina, donde relacionaban el trabajo, no me acuerdo muy bien cómo se trataba, del trabajo de la piel como características eléctricas y donde hacían circuitos equivalentes eléctricos del funcionamiento de la piel. Y estoy hablando de la piel como se podría trabajar con cualquier otro elemento del cuerpo humano. Eh, yo no sé, aquellos que hayan visto mecánica técnica van a ver que también en mecánica técnica hay ciertas relaciones que se pueden hacer con respecto a los circuitos eléctricos y viceversa. Circuitos eléctricos lo van a ver este año con el ingeniero Odes en Electro 2, van a ver que se puede relacionar funcionamiento de circuitos eléctricos, los fundamentalmente transitorios, con transitorios mecánicos, ¿ok? Entonces, nosotros en general tratamos de reducir los problemas a un circuito equivalente para ver dentro de ciertos parámetros podemos determinar el funcionamiento del mismo. Sin ir más lejos, tenemos una línea, un generador, la barra, una línea y una carga. ¿Cómo podemos analizar esto? Y muy bien, el generador como un generador ideal. En su interior hay bobinas, hay resistencia, o sea, hay una resistencia de pérdidas, hay un montón de elementos, como una impedancia conformada por resistencia e inductores, que correspondería al interior de ese generador. Este sería el generador real. Todo esto sería el circuito equivalente del generador real. Luego tenemos la línea. ¿La línea qué es? Es un cable. Y ese cable yo lo puedo estudiar dentro de ciertos parámetros como una resistencia RL y un inductor XL hasta llegar a la carga correspondiente. La carga sería, bueno, una S de carga, y esto tendrá una Z, que esta Z tendrá una S en KVA. Entonces, es mucho más sencillo analizarlo a través de este circuito equivalente que tratar de resolver este circuito unifilar. Entonces, en reactor, en máquinas eléctricas, vamos a trabajar de la misma manera. Y le dije, entre ciertos parámetros, porque fíjense, esto es para cuando estamos trabajando en 50 ciclos, en una frecuencia de 50 Hz. Pero si en vez de analizar lo que pasa con la tensión que me provee este generador a esta carga, en vez de eso, analizo qué pasa si cae un rayo en esta línea, ya la cosa cambia. Ese circuito equivalente no me sirve, porque estamos hablando de, acá estamos hablando de una señal alterna de 50 Hz. En cambio, en un rayo es una señal bastante complicada, una señal que vamos a analizarlo, qué es lo que pasa ante descargas atmosféricas en un transformador, que la señal que provee la caída de un rayo la podemos descomponer en una serie de poliarmónicas de distintos tipos de frecuencias, inclusive de frecuencias muy, pero muy altas. Y a frecuencias muy altas, este circuito equivalente no funciona porque entrarían a jugar también capacidades entre los cables y capacidades a tierra también. Capacidades entre espiras, en fin, ya lo veremos oportunamente. Entonces, con esto me explayé un poquito para que tengan entendido, entiendan muy bien que la resolución de los problemas que se le pueden presentar en electrotecnia, la mayoría, casi me animaré a decir que el 100% de los problemas se resuelven analizando el circuito equivalente correspondiente para lo que estamos analizando.
¿Se entendió esto? ¿Está claro? Clarísimo, profe. Entonces, el circuito equivalente para el inductor, en principio, va a estar dado por, bueno, el inductor, como dijimos, tiene una componente inductiva dada por esa inductancia. Pero además, ¿se acuerdan que lo que le dije al principio, que el inductor no es ni más ni menos que un cable enrollado alrededor de un núcleo, en este caso un núcleo de aire? Y el cable presenta a la circulación de corriente una resistencia. Ergo, tenemos que el inductor va a estar dado por un inductor ideal en serie con una resistencia de valor R, al cual se le va a aplicar una tensión. En este caso, fíjese que estoy trabajando con letra minúscula porque todo esto corresponden a señales. Estamos hablando de corriente alterna en 50 Hz, por ejemplo, bajas señales, baja frecuencia, que serían las industriales. Esta sería una señal alterna, la corriente va a tener una componente, va a ser también alterna, ¿sí? Ya que se trata de núcleo de aire, y la fuerza electromotriz también va a ser alterna. ¿Mm? Por lo tanto, si aplicamos la segunda ley de Kirchhoff a esta malla, vamos a tener que, gracias a que tomamos la convención consumidora, la tensión va a ser igual a la suma de la caída de tensión en la resistencia, es decir, R por I, más la fuerza electromotriz inducida en este inductor. Por ahí lo pueden llegar a encontrar, en vez de E, pueden llegar a encontrar, y lo vamos a manejar también, como L por derivada de I respecto del tiempo. Por ahora con E lo podemos manejar bien sencillamente para poder entender bien, en forma bien básica, a lo que queremos llegar. Recuerden que, bueno, R sería la resistencia del conductor de la bobina, está dada por ρ. Un segundito, por favor. Brian, te quedaste dormido, Brian. Hola. La resistencia es ρ, la resistividad, por la longitud de ese conductor dividido la sección del conductor. Esto es, me va a dar, obviamente la unidad me va a dar en ohm, la tensión en voltios, corriente en amperes, la fuerza electromotriz inducida en voltios. Este es el caso, fíjense que, bueno, este sería el circuito equivalente, como le dije anteriormente, del reactor para baja frecuencia. Un segundito. Hola José, otro dormido más, el que me se quedó. ¿Qué tal? Bien. Este sería el circuito equivalente para baja frecuencia. Pero si analizamos para altas frecuencias, la cosa cambia. ¿Por qué? En alta frecuencia, bueno, tenemos esto acá. En alta frecuencia, la reactancia, fíjense, XL es 2pi por F por L, mientras que la reactancia capacitiva 1 sobre 2pi FC. Digamos, acá lo importante sería la F. La F sería lo que estamos analizando. En alta frecuencia, todo lo que sería inductivo proporcionaría un alto valor de impedancia, una alta reactancia inductiva, por lo tanto dificultaría la circulación de corriente. Mientras que todo aquello que sea capacitivo, en alta frecuencia, va a hacer que la reactancia baje, o sea, si la frecuencia aumenta, la reactancia baja. Si la frecuencia aumenta, la reactancia sube. Entonces, en alta frecuencia van a aparecer pequeños capacitores, digamos, entre espira y espira, que no va a ser ni más ni menos que el conductor que está entre ambas espiras, separado por un aislante que es la aislación de cada espira. En alta frecuencia interviene. Y además va a haber entre los conductores y la masa
también va a haber una cierta capacidad. Entonces, en alta frecuencia van a ver que por el inductor no va a circular corriente, o si circula va a ser muy poca. Toda la corriente va a circular por estos capacitores. Tanto los capacitores serie, de ahí surge CS, como los capacitores a tierra, que son lo que se denominan capacidades parásitas entre espiras y en tierra. Esto no me voy a explayar más, porque lo vamos a ver con un poquito más de detenimiento cuando veamos transitorios en transformadores. Lo único que me falta decirle es que a medida que aumenta la frecuencia, además, la resistencia del conductor aumenta por el efecto de Skin. Lo habrán visto en física 3, creo, no sé en qué física, que a corriente variable circulando por un conductor, cuando aumenta la frecuencia, ¿eh? La densidad de corriente disminuye, porque la corriente tiende a circular por la periferia, ¿ok? Y entonces es como que el núcleo de los conductores que conforman ese inductor, por ese interior no va a circular. Es más, fíjense que en alta tensión, si bien se utilizan conductores, el alma es de acero, lo que interesa es la periferia, inclusive las barras de las subestaciones también se utilizan caño como conductores. Es más, fíjense que en una estructura edilicia, y esto está previsto en las normas IRAM, se supone que antiguamente se tiraba un cable de 50 milímetros desde la azotea hasta el subsuelo donde se ponía una jabalina, un cable por adentro del edificio. Eso ya no se utiliza más, no es práctico. Se utiliza la misma estructura del edificio y se sabe que los rayos, cuando hay una caída de rayo, digamos, las corrientes correspondientes que se genera ese rayo circulan por la periferia. Es lo que se denomina la jaula de Faraday, porque es una señal de muy, pero muy alta frecuencia. Vamos a calcular en qué orden anda. Ya oportunamente lo vamos a ver. Entonces, fíjense, este sería el circuito equivalente para el caso de alta frecuencia. Perdón, ¿alguna duda con respecto a los circuitos equivalentes? Están ahí, ¿no? Están escuchando, calculo. Sergio, Pablo. Sí, sí, estamos Bien, acá. bien. Sí, todo bien, profe. Perfecto, Sí, perfecto. Muy bien. Bueno, lo que vamos a trabajar fundamentalmente con señales periódicas, son las que más nos van a entretener. Para eso vamos a definir, en el caso de un régimen periódico, eh, o sea, dentro de lo que son las funciones periódicas, vamos a definir aquellas que tienen simetría de media onda. ¿Qué es simetría de media onda? Significa que si nosotros analizamos una onda, una onda que tiene eh, un cierto periodo t, ¿ok? El periodo de t, acuérdense que es la inversa de la frecuencia. T es igual a 1 sobre f en segundo, el periodo. Si tomamos un valor de tiempo dentro de ese periodo y analizamos el valor de esa señal, f de t, y a partir de este valor de t nos adelantamos un semiperiodo, nos vamos a encontrar con otro valor de la señal, tal que para que resulte ser una onda con simetría de media onda, el valor de la señal en f de t, tanto más o menos t sobre 2, va a ser igual a menos la función en t. O lo que es lo mismo, la función en t va a ser igual a menos el valor de la función en t más menos t sobre 2. Eso me da la característica de simetría de media onda.
Es decir, este valor que es positivo, acá, luego de media onda, va a ser negativo. Cuanto el mismo valor, ¿eh? Quiere decir que este valor lo multiplico por -1 y me da este valor. Eso es lo que figura como f de t igual a menos f de t más menos t sobre 2. Si me voy para atrás a menos t sobre 2, me va a pasar lo mismo, que voy a tener este valor por acá, en menos t sobre 2 a partir de este punto. Entonces, si se cumple eso, y para cualquier valor, si t la tengo acá, fíjense, si yo a t lo tengo acá, le sumo, le sumo temporalmente un semiperíodo y voy a estar acá. Y este valor es justamente menos este valor. Eso significa que la onda tiene simetría de media onda. Fundamentalmente aparece en los elementos alineales, como veremos probablemente en la clase que viene. No sé si llegaremos hoy, pero sí en la clase que viene. Una señal alterna, hagamos un semiperíodo, pongámosle que esto es t u omega t, como quieran. Esto va a ser E. Entonces, si esta es la señal de E, el valor medio, lo analizamos en este semiperíodo, 0t sobre 2, va a estar dado por un rectángulo. Partimos de este rectángulo. La superficie de este rectángulo, ¿por quién va a estar dado? Y esa superficie del rectángulo va a estar dado por la integral de E diferencial t entre 0 y t sobre 2. Esa es la superficie. Pero si esta superficie la divido por la base, esta superficie es un rectángulo, la divido por la base, que es t sobre 2, me va a dar esta altura. Y esta altura no es ni más ni menos que la E media. Por lo tanto, la E media es 1 sobre, ¿cuánto dijimos que vale esto? T sobre 2. Y con eso calculamos el valor medio en ese semiperíodo de esa señal alterna. ¿Se entendió, no es cierto? Bueno, haciendo los manejos correspondientes, o sea, reemplazando la E por el flujo la derivada del flujo concatenado respecto del tiempo, vamos a llegar que la E media va a ser 4 por la frecuencia, por el número de espiras, por el flujo máximo. Esto es el valor medio. Tiene su grado de importancia. Pero lo más importante es el valor eficaz de una corriente alterna, que está dada por el factor de forma por el E medio. En una señal alterna, el factor de forma vale 1,11. Por lo tanto, llegamos que el valor eficaz va a ser 1,11 por el E medio, que sería 4,44. Esto es una forma sencilla de llegar, ¿no? Por la frecuencia, por el número de espiras, por el flujo máximo. Bueno, este flujo máximo puede ser reemplazado también por la inducción máxima, por la superficie del núcleo. Esta formulita, señores, es básica para el funcionamiento del reactor, para el funcionamiento del transformador. No se la pueden olvidar. Esta noche tienen que soñar con esta formulita. Así se le fija, porque le va a resultar muy, pero muy útil en lo que se refiere a máquinas eléctricas. Obviamente el flujo máximo va a ser igual al menos flujo máximo, porque se trata de simetría de media onda. A ver, alguien me parece que quiere entrar, no. Bien. Bueno, como estamos trabajando con el funcionamiento armónico, fíjense que la corriente va a estar dada por I sería el valor eficaz de la corriente.
¿ok? Lo multiplico por raíz de 2, al ser una corriente alterna, una senoide, me va a dar el valor máximo de la corriente, y lo multiplico por seno de omega t, que me da la característica senoidal, lo que sería la señal de la corriente alterna con característica sinusoidal. El flujo, si le aplicamos la Hopkinson, vamos a tener el número de espiras por la corriente sobre la reluctancia, es decir, una constante por la corriente me va a dar entonces el flujo máximo por seno de omega t. O sea, el flujo también tiene características de funcionamiento armónico. Y la fuerza electromotriz inducida, aplico la ley de Faraday a lo que sería el flujo concatenado, y también me va a dar, derivo el flujo respecto del tiempo, o sea, este flujo, omega por n, por el flujo máximo, me va a dar también multiplicado por coseno de omega t, que es la derivada del seno, también el coseno de omega t tiene característica armónica. Entonces, fíjense, al ser características armónicas los tres, I, corriente, flujo y fuerza electromotriz, yo puedo asociar esta corriente a un vector rotativo, ¿eh? A lo que sería un fasor, el fasor corriente. Lo ponemos como I mayúscula y un puntito arriba. Flujo, phi con un puntito arriba, o sea, asociamos esta característica armónica del flujo con un vector giratorio, que sería el fasor flujo, y a la fuerza electromotriz también con E mayúscula, punto arriba, que sería el fasor de señal. Es válido también desde el punto de vista vectorial o fasorial. Entonces, la tensión aplicada va a ser igual a la fuerza electromotriz, esto es una E, punto, más R por corriente, punto, fasorial. R es una constante. Entonces, fíjense, la corriente y el flujo están en fase. ¿Por qué? Porque entre la corriente y el flujo hay una constante de diferencia. Esa constante es el número de espiras sobre la reluctancia. ¿Sí? Fíjense que la corriente tiene característica senoidal, el flujo también tiene característica senoidal. Ergo, están en fase. Difieren en escala nada más. Uno es corriente y el otro es flujo. Mientras que la fuerza electromotriz, recuerden que es la derivada del flujo respecto del tiempo, y al ser la derivada, adelanta a la fuerza, a la corriente en 90 grados. Este xi es el ángulo entre la fuerza electromotriz, vectorialmente hablando, y la corriente. Aparece justamente la aplicación de la ley de Faraday, de la derivada respecto del tiempo del flujo. Si a esto le sumamos el vector caída de tensión en la resistencia, fíjense que la caída de tensión en la resistencia es un vector paralelo a la corriente, ya que la diferencia que hay entre este vector y este es la resistencia. Y la resistencia es una constante, no tiene característica vectorial. Entonces, va a ser un vector paralelo a la corriente. Sumamos la fuerza electromotriz con la caída de resistencia, la caída de tensión en la resistencia debido a la corriente I, y me queda la tensión aplicada. Fíjense en que todo esto, ¿en qué cuadrante me quedó? Me quedó perfectamente en el primer cuadrante. Van a ver más adelante cuando trabajemos con transformadores, puede ser que la corriente se me vaya al segundo cuadrante, pero van a ser casos muy contados. En general, todo nos va a quedar en el primer cuadrante. Siguen valiendo las expresiones que vimos anteriormente eh, de fuerza electromotriz, el valor medio de la fuerza electromotriz, el valor eficaz. Acá tienen otra forma vamos a ver, otra forma de calcular el valor eficaz, pero fíjense, si lo hacemos analíticamente, vamos a tener que la fuerza electromotriz, el valor eficaz, el valor medio de la fuerza electromotriz es 2 sobre pi, el valor máximo. El valor eficaz es el valor máximo sobre raíz de 2, esto ya lo es característico, y si relacionamos a ambos, o sea, la fuerza, el valor eficaz sobre el valor medio, me va a dar como resultado 1,11, característico de la
señal de corriente alterna, que es una senoide. Acá tienen otra forma de obtener la fuerza electromotriz, el valor eficaz de la fuerza magnetomotriz, que llegamos a la misma expresión, 444, frecuencia, número espira y flujo máximo, partiendo de la derivada del flujo máximo por el seno de omega t. No tiene sentido probablemente desarrollarlo, lo pueden ver ustedes particularmente. Y bueno, como le dije anteriormente, el flujo máximo va a estar dado por la sección del inductor por la inducción máxima. Esta es una relación poco importante dentro de lo que serían las bobinas nucleares, justamente porque la sección es algo bastante complicado de determinar. La sección como la inducción máxima varían según el punto o la región donde yo estoy considerando de ese inductor. Para el núcleo de hierro, como dije anteriormente, es distinto, ya que S y L quedan perfectamente definidos, la inducción máxima queda limitada a partir del codo de saturación, como veremos oportunamente. Y bueno, yo diría que hoy son 10:17, hoy dejamos acá, vamos a analizar todo el tema de potencias a partir del martes que viene.